Para 1942, con la marea de la Segunda Guerra Mundial volviéndose contra la Alemania nazi, Hitler, en su desesperación, puso su fe en las llamadas armas milagrosas que esperaba podrían hacerle ganar la guerra. Estos inventos a menudo eran extravagantes y poco prácticos, pero bastante innovadores. Desde enormes tanques y bombarderos de gran alcance hasta aviones propulsados por cohetes y cañones gigantes, estas armas eran extrañas y únicas, y eran la esperanza del Führer para que tal vez pudieran cambiar el rumbo de la historia. El propósito del Amerika-Bomber era simple. Hitler tenía la intención de desplegar un avión militar capaz de llegar a los Estados Unidos. Durante mucho tiempo, Estados Unidos había estado protegido por la distancia de sus rivales en las dos guerras mundiales, y esto generó una confianza en el público estadounidense que se vio reforzada por 2 décadas de aislamiento y la creencia de que no podían ser tocados. Si se podía llegar a las ciudades estadounidenses y atacarlas, se esperaba que el sentimiento público se volviera contra la guerra en la lejana Europa a medida que aumentaban las bajas civiles estadounidenses. Esta fue la misma lógica que condujo a la incursión de Doolittle, donde los bombarderos estadounidenses volaron incursiones contra Japón desde un rango extremo. Al final, ninguno de los aviones diseñados fue factible para realizar el largo viaje a través del Atlántico. En un giro del destino, serían los alemanes quienes sintieran el golpe en la moral, cuando en lugar de los bombarderos alemanes sobre las ciudades estadounidenses, los cazas norteamericanos P-51 llegaran a Berlín. Se informa que el Reichsmarschall Goering, cuando vio el avión de combate, dijo que sabía que la guerra había terminado. En el otro extremo de la escala tenemos el Kugelpanzer, un tanque pequeño, esférico para un solo hombre. Este extraño artilugio se conoce a partir de un solo ejemplo recuperado por los aliados al final de la guerra. Parece haber cumplido una especie de papel de apoyo a la infantería, apenas más grande que un automóvil, compacto, moderno y con espacio interior para un solo hombre, que operara los controles y la ametralladora montada en la parte delantera. Se manejaría en terreno accidentado y podría albergar a la infantería a medida que avanza. Pero la verdad es que simplemente no lo sabemos. En el caos al final de la guerra, muchos documentos y registros simplemente se perdieron. Solo podemos adivinar qué intentaban los nazis aquí, pero parece que con un solo ejemplar construido no funcionó. A diferencia del American Bomber y el Kugelpanzer, el cohete V2 fue una prueba de que el pensamiento y la innovación pueden dar como resultado un armamento efectivo y peligroso. Como reemplazo de la bomba voladora Doodlebug V1, y la V significa venganza, la V2 utilizó tecnología avanzada de cohetes nazis para lanzar la devastación en Londres y el sur de Inglaterra. En el momento de la introducción del V2, los pilotos de combate aliados podían interceptar de manera confiable el V1 y su utilidad era limitada. El V1 podría ser derribado del cielo con relativa facilidad. Pero el V2 no se pudo detener. Volando a velocidades supersónicas y con una carga explosiva mucho mayor que la V1, la V2 trajo una fase completamente nueva del Blitz al Reino Unido. Afortunadamente fueron extremadamente costosos de construir y lanzar, y como resultado se usaron cantidades limitadas. El sucesor del cohete V2 tomó las cosas en una dirección completamente nueva. Los científicos nazis razonaron que un cañón gigantesco construido en un búnker subterráneo escondido en los bosques del norte de Francia podría apuntar a Londres y demoler la capital con un flujo constante de proyectiles de alto explosivo.
Este cañón V3 tendría importantes ventajas sobre el cohete V2, con el que operaría en tándem. Un proyectil del V3 podría causar el mismo daño que un V2, con un ahorro de costo significativo y, en teoría, con una velocidad de disparo mucho mayor. Al igual que con el V2, se esperaba que la devastación causada pusiera de rodillas a Gran Bretaña y a Churchill a la mesa de negociaciones. La complejidad del arma y su aparición demasiado tarde en la guerra significaron que esto nunca sucedió. Los aliados se enteraron del búnker oculto y de los planes nazis, y el 6 de julio de 1944, los bombarderos aliados demolieron el sitio. Al igual que con el Kugelpanzer, Die Glocke, la campana, está envuelto en misterio, sobreviviendo solo en rumores y especulaciones. Ni siquiera sabemos para qué fue exactamente, y es casi seguro que es un engaño que comenzó mucho después. Las historias adjuntas a Die Glocke son casi increíbles. Era enorme, utilizaba armamento sónico, podía levitar, podía manipular el tiempo. La verdad es que no sabemos qué aspecto tenía, qué es, cómo funcionaba y qué pasó con él. No existe ningún registro de Die Glocke antes del año 2000, cuando un periodista polaco llamado Igor Witkowski lo menciona por primera vez en un libro. Parece que esta invención es más fantasía que realidad, extraída de la paranoia de la posguerra y que cobraba nueva vida en la era moderna como una teoría de la conspiración y una fantasía. El tanque más pesado y más grande jamás construido en la historia fue fabricado por los nazis. Llamado Maus, ratón, era esencialmente una enorme plataforma de artillería móvil con un cañón fijo orientado hacia adelante. Pero el Maus no era nada comparado con el Wraith. El Wraith fue una propuesta para un tanque súper pesado de 1000 toneladas, lleno de armas y casi indestructible. Este vehículo absolutamente enorme sería capaz de destruir cualquier cosa en el campo de batalla. Por supuesto, esa idea también era poco práctica. Más grande no siempre es mejor. El Wraith era demasiado grande y pesado para funcionar de manera efectiva, utilizando las carreteras y la infraestructura existente, y las lecciones aprendidas del lento, poco confiable y enorme Maus significaron que el Wraith más lento y más grande nunca vio la luz del día. Sin embargo, parece que a los nazis les gustaba construir los grandes. El equivalente volador del Wraith era el Junkers Ju-322 Mammoth, un enorme planeador lo suficientemente grande como para transportar un tanque. Sin embargo, a diferencia del Wraith, el Mammoth en realidad fue construido. Se completaron 2 ejemplares y una vez en el aire demostró ser un avión de transporte estable y potencialmente viable. Construido en gran parte de madera, habría sido barato de construir y en grandes cantidades podría haber dado a los nazis una movilidad estratégica sin precedentes. Lamentablemente para ellos, el alto mando nazi no lo vio de esa manera y sintió que no necesitaba otro gran planeador de transporte. El Mammoth fue desechado en 1941, quizás el hecho de que los ingenieros tardaran 2 semanas en llevar el prototipo al aeródromo de prueba después del vuelo inaugural tuvo algo que ver con ello. El cañón V3 no fue la única arma gigante que construyeron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El Schwerer Gustav, a diferencia del V3, estaba en funcionamiento al comienzo de la guerra y a diferencia del V3 podía moverse. Montado en un tren, el Gustav se basó en la tecnología desplegada por primera vez en la Primera Guerra Mundial con el Cañón de París. Fue diseñado para destruir las fortificaciones francesas en la frontera alemana, conocida como Línea Maginot. En el evento no estaba listo y no se necesitaba. Los nazis descubrieron que era mucho más sencillo dar la vuelta a la Línea Maginot a través de Bélgica, y Francia cayó sin que Gustav disparara un solo tiro. Entró en acción en el frente oriental contra Rusia antes de ser destruido por los nazis en 1945
para evitar que cayera en manos enemigas. Este viene directamente de una novela de James Bond. El Sun Gun fue esencialmente un arma orbital temprana, un espejo gigante que aniquilaría su objetivo con rayos solares concentrados. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta idea ya existía desde hacía una década. El físico alemán Hermann Oberth había propuesto el concepto por primera vez en 1929 y fue revivido por científicos nazis y propuesto como un arma intocable de destrucción absoluta. Pero lamentablemente para ellos los plazos no lo hicieron. Cuando se le preguntó qué tan pronto podría estar en funcionamiento, un científico estimó que podrían tenerlo en funcionamiento en 50 a 100 años. No era la bala de plata que necesitaba Hitler y afortunadamente el proyecto no fue más allá. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video aquí en La Hora Muerta Empieza.